Bueno, hoy tenemos el primer seminario de salud mental. Vamos a hablar de trastorno depresivo mayor. Bueno, los contenidos de la presentación, bueno, vamos a hablar del trastorno depresivo mayor, del trastorno distímico, algo de trastorno bipolar, cómo evaluamos a los pacientes con trastorno depresivo mayor, cuáles son las alteraciones anatomofisiológicas que ocurren en el trastorno depresivo, neurotransmisión, fármacos antidepresivos y después en una segunda parte ya vamos a ir al tratamiento no farmacológico y farmacológico de la depresión. Depresión, siempre estamos hablando de depresión unipolar, ¿no? Que la vamos a diferenciar en un momento con la depresión bipolar, pero en este caso es unipolar. Cualquier cosa, si me quieren interrumpir en algún momento, me quieren hacer una pregunta, o voy muy rápido, muy despacio, me paran y lo vamos. Bueno, el trastorno depresivo mayor, en cuanto a la epidemiología, es un trastorno que afecta a más de 300 millones de personas en todo el mundo. Es la principal causa de discapacidad a nivel mundial y más de la mitad de los afectados no recibe tratamiento. La falta de tratamiento se debe en parte a la falta de recursos y personal sanitario capacitado y a la estigmatización de los trastornos mentales y la inadecuada evaluación clínica. Estos son datos que los saqué de la página de la OMS. Bueno, los síntomas del trastorno depresivo mayor se concentran en dos síntomas centrales, que ya vamos a ver los criterios de diagnóstico cuáles son, que son el estado de ánimo depresivo y la falta de interés o placer. Y después hay síntomas que tienen que estar presentes también en el trastorno, que son alteraciones en el sueño, en la concentración, fatigas, alteraciones en la psicomotricidad, ideas de culpa, de desesperanza, cambios en el apetito y en el peso y las ideas suicidas. Bueno, los criterios diagnósticos. Yo acá tomé el manual, la última edición del Manual de Salud Mental de Estados Unidos, de la Asociación Americana de Psiquiatría, que toma 5 más de los siguientes síntomas que tienen que estar presentes durante 2 semanas, por lo menos, ¿no? Y tiene que haber un cambio en el funcionamiento previo de esa persona. O sea, tiene que existir estas 3 cuestiones. Tiene que estar, digamos, sí o sí se necesitan uno de estos 2 síntomas, que es el estado de ánimo depresivo y la apatía o pérdida de interés, y tiene que haber 4 o más de estos síntomas, que son un poco lo que recién le mencionaba: cambios en el apetito de peso, que puede ser aumento o disminución, trastornos en el sueño, agitación o inhibición psicomotriz, fatiga, ideas de culpa, de incapacidad, alteraciones ejecutivas, son alteraciones en la concentración, en la atención, y las ideas suicidas. Estos síntomas tienen que causar un malestar clínicamente significativo o tiene que generar un deterioro en esa persona, en lo social, en lo laboral o en otras áreas importantes del funcionamiento. Otra cuestión que tiene que tener es que este episodio no se puede atribuir a los efectos de una sustancia o de una afección médica. ¿Qué quiere decir? Si este paciente consume, digamos, o tiene algún efecto fisiológico de alguna sustancia que está consumiendo y le genera una depresión, no se puede considerar un trastorno depresivo mayor. Lo mismo que si una afección médica, por ejemplo, no sé, un paciente con un hipotiroidismo que curse con un cuadro depresivo. No se puede explicar mejor por un trastorno psicótico. Ese paciente no puede tener una psicosis y no tiene que haber antecedentes de manía o hipomanía. Ya vamos a ver de qué se trata esto. Bueno, el episodio maníaco o el episodio hipomaníaco es el otro polo, por decirlo de una manera, del trastorno depresivo. Para el diagnóstico se necesitan sí o sí alguno de estos 2 síntomas, que son el estado de ánimo elevado o expansivo o el estado del ánimo irritable, y 3 o más de estos síntomas y 4 si el estado de ánimo es irritable. ¿Cuáles son los que se tienen que agregar? La elevada, un paciente que tiene ideas de grandiosidad o elevada autoestima, el aumento de la actividad dirigida o agitación. Es un paciente que va tal vez a gastar más dinero en cuestiones que habitualmente no los hace, o va a estar con una especie de agitación psicomotriz. Actividades de riesgo, son pacientes que se exponen a situaciones claramente riesgosas, que pueden también correr riesgo por esa cuestión en su vida. Disminución de las necesidades del sueño, no duermen y a su vez
están con ganas de seguir haciendo cosas, no es que están cansados por no dormir, alteraciones en la atención o están distraídos, presión del habla, quiere decir que el paciente está verborrágico, no para de hablar, tiene una cuestión de que no puede hacer silencio en ninguna parte y va saltando de un tema al otro, poco porque también tiene el pensamiento muy acelerado, se llama taquipsiquia. Esta alteración, si es para que sea considerada una manía, tiene que ser lo suficientemente grave como para causarle un deterioro importante en el funcionamiento. O sea, quiere decir, el paciente tiene que tener una afectación que lo complique, tal vez en el trabajo, en la familia, en algún lugar, que realmente genere un importante deterioro. Requerir una hospitalización en salud mental o tener síntomas psicóticos. Si tienen estos síntomas y alguna de estas cuestiones, es manía. Si no, es hipomanía. Después hay una cuestión relacionada a lo temporal que varía entre la manía y hipomanía, pero es menos importante, digamos, como para presentarles ahora. Otro trastorno que está asociado al trastorno de estado del ánimo es el trastorno distímico. Yo acá les puse DSM-4 porque el DSM-5 ahora les menciono muy resumidamente las diferencias con el DSM-4. ¿No? Este trastorno es como que se incluye con el trastorno depresivo mayor crónico y hace como un trastorno diferente, pero básicamente la distimia es un estado de ánimo deprimido, pero es como más crónico. Tiene al menos 2 años. El otro día hemos visto que eran 2 semanas. Estos son pacientes con mucho tiempo, deprimido 2 años, y necesitas no como el otro tantos síntomas, sino que nada más que 2 o más, y los síntomas no son exactamente los mismos de la depresión. Fíjense que algunos coinciden, por ejemplo el tema del peso, el apetito está dentro del trastorno depresivo, la distimia, el insomnio y la hipersomnia también, la pérdida de energía o la fatiga están los dos. De bajo autoestima es propio de la distimia, alteraciones en la concentración estaban en el anterior, y los sentimientos de desesperanza también estaban en el anterior, o sea en la depresión. Por ahí, acá lo que vemos es que faltan algunos criterios que son como más graves, por decirlo de una manera. Ustedes ven que no están las ideas de suicidio, no están las ideas de ruina, no está la agitación o el enlentecimiento psicomotor, que son más característicos de la depresión mayor, no tanto de la distimia. Es como un trastorno más crónico, menos grave, por decirlo de una manera. El paciente en el tiempo sostiene un malestar que genera también estos síntomas que tiene que ser durante estos 2 años. Nunca puede haber estado durante 2 meses seguidos sin síntomas. Ustedes deben preguntar, ¿cuánto hace que está así? 2 años. Bueno, ¿te sentiste alguna vez bien? Sí. ¿Cuánto tiempo? No, 1 mes. Bueno, entra en distimia. Si dice, no, yo tuve 1 año bien, después 1 año mal, no es una distimia porque tuvo más de 2 meses seguidos, ya este criterio no tiene. Después dice, no episodio depresivo mayor durante los 2 años de la alteración. Esto lo pongo acá porque es lo que es característico de la distimia. Ya vamos a ver que en la depresión mayor persistente, que el otro que aparece ahora nuevo, esto cambia. Bueno, el antecedente manía y manía va a estar siempre, porque si el paciente tuvo manía o hipomanía es un trastorno bipolar, no es una depresión. No se explica por una psicosis, claramente, no se puede atribuir a una sustancia o a una afección médica como en la depresión mayor, y tiene que generar siempre este último, está en todos los trastornos, que genere un deterioro o una afectación global. Profe, una pregunta. Sí. Eso de episodio de depresión mayor que no tiene que haber sucedido en los 2 años, digamos, de... Acá. Sí. O sea, ese episodio hace referencia a las 2 semanas como mínimo, ¿no? O la aparición de otros síntomas que son propios de la depresión mayor. Si no, o sea, en el trastorno distímico, en estos 2 años primeros de la alteración, no tiene que haber estado nunca deprimido más. O sea, no tiene que haber tenido nunca ese trastorno de depresión mayor que te presenté al principio, de 2 o más semanas, no tiene que existir el trastorno. Eso es lo que caracteriza una distimia. Si hubo un trastorno de depresión mayor y una distimia se llama, no está así en el DSM, pero es lo que se llama la depresión doble. Que es el paciente que tiene una distimia y hace una depresión mayor. Entonces se llama depresión doble. Si no tuvo, digamos, pero ya se consideraría otro cuadro. No puedes considerarlo distimia. Nunca llegó a estar deprimido con el trastorno de depresión mayor. Muy bien. Les pongo porque en realidad el último manual, este manual de DSM es un manual bastante engorroso y muy clasificatorio, aburrido, pero lo que hace es un poco caracterizar a los cuadros para que todos hablemos más o menos el mismo idioma, y ya vamos a ver que los trabajos de los ensayos clínicos y los ensayos con fármacos se hacen en base a criterios del DSM. Entonces los pacientes se incluyen según este manual, entonces de alguna manera no podemos como omitir estos criterios, ¿no?
El trastorno depresivo mayor persistente es el que está, la distimia que le acabo de presentar, el DSM-4, y el trastorno depresivo mayor crónico, que era un paciente con depresión crónica durante de 2 años, pero con todos los síntomas del episodio de depresión mayor. Es como una distimia, pero más grave, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Se entiende? Eso es lo que decía el DSM-4. Acá mezclaron todo y pusieron estado de ánimo depresivo durante al menos 2 años, como la distimia. Esto es lo mismo que la distimia, y lo único que cambió fue esto, que dice que el trastorno depresivo mayor puede estar continuamente presente durante los 2 años. O sea, el paciente puede estar deprimido, digamos, con un trastorno depresivo mayor, y se considera este trastorno de depresivo mayor persistente. Si está solamente distímico, también es un trastorno más, porque no es que esto es exclusivo, no es que necesitas esto para el diagnóstico. Se los pongo porque por ahí van a encontrar el término distimia muy frecuentemente digamos, en la bibliografía, y es un término que existe, pero bueno, ahora de alguna manera se englobó con este otro trastorno. Y acá, digamos, podemos volver un poco a lo que es distimia y depresión con un gráfico para que se entienda un poco lo que charlamos recién. La eutimia sería el estado de ánimo como normal, por decirlo de una manera, de una persona que está bastante bien en lo anímico. Si hacemos un pasito para abajo, nos encontramos con la distimia, que es este trastorno, ¿no? Ustedes fíjense que la duración de la distimia es más larga, tiene 2 años de tiempo, ¿no? Pero es menos grave, no va hasta abajo. En cambio, en la depresión mayor, va hasta abajo, o sea, es más grave, y dependiendo cuántos episodios tiene, se puede considerar un trastorno de depresión mayor episodio único, cuando es un único episodio, o recurrente cuando hay más de uno. Ya pasamos a trastorno de depresión mayor recurrente. ¿Está? Nosotros hoy vamos a hablar más que todo de la depresión mayor recurrente. Yo el resto se los aclaro como una cuestión introductoria nada más, pero bueno, como para que vayan viendo. Y el trastorno bipolar es el único trastorno, o sea, el único motivo por el cual uno puede pensar que un paciente es bipolar, más allá que hay espectros y demás, que va mucho más digamos, para hablar solamente del trastorno bipolar. Esto es una cuestión muy introductoria, pero a los fines así como muy prácticos es el trastorno bipolar tipo 1, tipo 2. El tipo 1 es el que cursa con manía, o sea, con lo que vimos que era la manía, y el tipo 2 es el que hace hipomanía. Fíjense que muchas veces, y esto no es casual, el paciente con trastorno bipolar tipo 2 empieza con un episodio depresivo. Entonces, ustedes lo que van a encontrar primeramente cuando veas al paciente va a ser acá, y ustedes dicen, ¿tiene antecedentes de hipomanía? No. Buenísimo, le doy un antidepresivo. Era un bipolar. Bueno, después vemos qué pasa. O sea, que no es tan que, bueno, si tiene depresión ya está, es depresivo. Muchas veces se tarda mucho en llegar al diagnóstico del trastorno bipolar, más que todos en el tipo 2, porque a veces hasta 10 años de seguimiento a los pacientes para que hagamos un diagnóstico, porque a veces esto pasa inadvertido. Y ustedes si no le preguntan al paciente o a un familiar, tal vez no se dan cuenta de que existió esta hipomanía, y es muy importante porque el tratamiento, la terapéutica, el abordaje del trastorno bipolar tipo 2, la depresión, es totalmente diferente a la depresión unipolar. Entonces, son cosas que no tienen que pasar así por desapercibido. Bueno, este es un artículo que lo que hace es un poco a través de una encuesta con 9.200 participantes que tienen más de 18 años, hacer lo que es la prevalencia a lo largo de la vida y en un año de los trastornos en general, los trastornos mentales. ¿Y qué dice esta encuesta? Que los más frecuentes, los más prevalentes a lo largo de toda la vida son los trastornos de ansiedad, que lo vamos a ver la semana que viene, con un 28,8%. Después sigue el trastorno del control de pulso, que no lo vamos a ver acá. Trastornos del estado del ánimo, 20%, ya vamos a ver qué incluyen. Y la depresión mayor, un 16%. Después está, bueno, el uso de sustancias y el alcohol, que bueno, están por abajo. Fíjense qué frecuente que son estas enfermedades. Acá tenemos un gráfico de ese artículo y pueden ver, como decíamos recién, 20% los trastornos de estado de ánimo en general, y si vemos la depresión 16, fíjense la distimia 2.5 y el trastorno bipolar casi 4% entre el tipo 1 y tipo 2. Después acá tienen cómo va variando de acuerdo a la edad, ¿no? En pacientes de 18 a 29, 30 a 44, cómo va cambiando la prevalencia. Bueno, hasta acá un poco la introducción y lo que es la prevalencia y la epidemiología de esta enfermedad. Ahora vamos a ver qué hacemos cuando vemos a un paciente en el consultorio o en una clínica donde atendamos con una enfermedad depresiva o un trastorno depresivo.
Lo que se considera como más adecuado es tener como presente estas tres cuestiones, entrevistas semiestructuradas, escalas de valoración, que ya les voy a decir cuáles podemos usar, y algún test psicológico, la posibilidad o accesibilidad de hacerlo. Y a través de estas tres cuestiones, principalmente a través de la entrevista, vamos a ver el episodio, qué características tiene, cuáles son los diagnósticos diferenciales y las comorbilidades, o sea, qué otra enfermedad tiene el paciente, aparte de la depresión, si es que tiene, si está con algún riesgo, nos va a permitir planificar el tratamiento y de alguna manera monitorizar ese tratamiento o esa respuesta al tratamiento. Esto es como para que uno piense, cuando el paciente llega con depresión, uno puede decir, bueno, a ver, ¿tenés antecedentes familiares de trastorno bipolar? Sí. Bueno, en los pacientes bipolares, el antecedente familiar de trastorno bipolar es más alto. O sea, si un paciente tiene la madre, el padre, la abuela que era bipolar, ojo, no es que sea bipolar, pero tiene más riesgo de serlo. En este es más baja, no quiere decir que si la mamá era bipolar no pueda ser una depresión unipolar. Pero bueno, uno, digamos, está ahí. Si tiene síntomas psicóticos es más frecuente en los bipolares que en los unipolares, y si el comienzo del trastorno es temprano, también es más frecuente en el bipolar. Si el comienzo no es temprano, es más frecuente que sea, es menos frecuente en los depresivos unipolares. El comienzo temprano quiere decir la edad de aparición. Una persona que tiene una depresión a los 15 años, bueno, tiene más riesgo, o es más frecuente que sea esta enfermedad. Fíjense que el 50, casi 60% de los trastornos bipolares comienzan con un episodio depresivo mayor. Es un poco lo que veíamos, o sea, lo otro lo vemos en el tiempo. Bueno, no es tan fácil poderlo ver en edad. Cuando vemos el trastorno vamos a tener que hacer un subtipo, que ya les voy a mostrar cuáles son, la severidad y la evolución, si es único o recurrente. Eso es un poco, nada, como para que vean un poco las características, porque si no, queda como la depresión como una bolsa de gatos, y en realidad hay muchos subtipos y tienen características bastante diferentes. Por ahí, como nada, medio comentario, está la melancolía, la depresión atípica, que antes llamaban endógena a esta, y esta reactiva, la pueden encontrar así en algunos libros. Y fíjense que el ánimo de este paciente es un ánimo no reactivo, este es reactivo, que mejora ante estímulos positivos. ¿Qué quiere decir que no sea reactivo? O sea, si al paciente le decís, no sé, vas a ser abuelo, el paciente es como que no le pasa nada y un poco va a mejorar. Pérdida de placer, es característico de la melancolía, no tanto así de la depresión atípica. El empeoramiento matinal, la angustia matinal, o sea, el paciente se levanta mal. O sea, es como que se despertó y ya está mal. Todo un día por delante, terrible. La melancolía es así. El atípico es más vespertino, hasta ahora se empieza a sentir mal. A la mañana más o menos, hasta ahora empieza a estar mal. Este paciente generalmente tiene una anorexia severa y pierde de peso, no come, y al contrario, aumenta de peso y tiene hiperfagia. Este se despierta temprano, con esa angustia a las 5 de la mañana hasta arriba. Este otro paciente le cuesta conciliar, o sea, no se puede dormir a la noche. Este puede tener lentecimiento o agitación, o sea, puede estar quieto o puede estar agitado, o sea, como que va variando eso. Y este paciente es un paciente más abatido, como más una hipersomnia todo el día. Tiene muchas ideas de culpa, de ruina, excesivas, y este paciente tiene más sensibilidad a rechazo. Después hay otros trastornos que se los pongo así como para que lo sepan nada más, es que este trastorno mixto es un trastorno complejo porque cursa con síntomas depresivos y maníacos al mismo tiempo. O sea, es un lío tratarlo y nada, está muy complejo, pero existe. La catatonia es una enfermedad sumamente grave que está en la esquizofrenia, en muchas enfermedades, y entre ellos en la depresión. El paciente que está inmovilizado, está en la cama, es un paciente que tiene ciertas características que, bueno, nada, las menciono acá, después las leen. El que tiene ansiedad, bueno, síntomas de ansiedad, principalmente esta cuestión de las preocupaciones excesivas, paciente que tiene ansiedad, tensión, miedo, es un paciente que puede tener depresión con síntomas de ansiedad, que es algo también bastante habitual. Y otra cuestión son los síntomas psicóticos, que pueden ser congruentes o no congruentes con el estado del ánimo. Congruentes con el estado del ánimo son ideas delirantes de culpa, de ruina. El paciente, vos hablas con él y digamos, parece como que, digamos, se le termina todo, la vida, no tiene más plata, y hablas con la familia y dice, no, cobra una jubilación, tiene campo, o sea, está bien. ¿Por qué? Bueno, vos lo escuchás al paciente y parece que no le alcanza ni para comer. También pueden tener alucinaciones, que a veces eso confunde un poco, es un paciente que tiene esquizofrenia, no, es un paciente depresivo con síntomas psicóticos. Esto puede pasar y pasa, son pacientes muy graves, pero ocurre. Y estos pacientes que en general tienen otro tipo de ideas de perjuicio o de celos, y las alucinaciones generalmente no tienen, digamos, una consonancia con el tema afectivo. Y bueno, y Amy dice, bueno, el que no tiene criterio para nada, lo ponemos en el simple, y bueno, y es real, a veces no es tan así como los libros, que
los pacientes son melancólicos, atípicos, a veces viene todo medio poco mezclado, entonces decimos, bueno, no hay un criterio para un específico de un trastorno, y decimos un trastorno depresivo mayor simple. Entonces, la severidad, esto sí es importante, lo de recién también y esto también. Acá esto nos va a permitir, digamos, saber qué tan grave es el trastorno, ¿no? Y para esto vamos a tener varias escalas. Las primeras dos son las que más se utilizan en la investigación y en la clínica también, que son la de Montgomery-Åsberg y la de Hamilton, y después hay otras más, como la de Beck o el cuestionario de salud del paciente. Este es bastante sencillo de aplicar, que se puede hacer en consultorio en bastante poco tiempo, no requiere tanto entrenamiento, está bueno como para pesquisar un cuadro. Y la evolución y el curso, en realidad es, para que se considere recurrente, tiene que haber un intervalo mínimo entre los dos episodios de 2 meses. O sea, el paciente se tiene como de alguna manera curar y tiene que pasar 2 meses para volver a tener otro episodio. Si pasa menos de 2 meses, no es recurrente. O sea, no podemos decir que tuvo otro, porque es el mismo episodio que a lo mejor el paciente recae ahí nomás. No se considera un nuevo episodio. Tiene que pasar ese tiempo. Bueno, esto como nada, como un comentario un poco así sobre lo que pasa en la neurobiología de estos trastornos. Es algo que está bastante, digamos, en investigación hoy, que son todas estas variables anatomofisiológicas del trastorno. Lo que se piensa en principal es que hay estructuras corticales, como la corteza prefrontal medial, que lo que hacen es que no puede de alguna manera controlar a lo que serían las estructuras más subcorticales como la amígdala. Por eso dice que la corteza prefrontal está disminuida y la amígdala está aumentada. Otra característica de la depresión es alteraciones en el hipocampo. El hipocampo, digamos, es una estructura que está muy vinculada a la memoria y generalmente se atrofia, se retrae, y eso genera, es característico de los pacientes deprimidos. Entonces, acá tienen lo mismo a través de un dibujito. ¿Y para qué les pongo esto? Para mostrar esto. ¿Qué hacemos con los antidepresivos? Esto es como recontra esquemático, muy simplificado, es muchísimo más complejo, pero bueno, como para que tengan una idea, una persona que toma un antidepresivo lo que harían sería de alguna manera esta reducción de sinapsis excitatorias que tenés en la corteza prefrontal medial. Los antidepresivos, según algunos autores, aumentan esa sinapsis excitatoria, como que controlaría de alguna manera la corteza a la amígdala, que en realidad está como muy activa, ¿no? O sea, tenés que frenarla a la amígdala de alguna manera. Entonces, ¿qué haces? Aumentás la actividad de sinapsis arriba en la corteza. O la otra, digamos, postura de los antidepresivos, que estos son los inhibidores de la recaptación de serotonina o los duales, es aumentar la disponibilidad de serotonina en la sinapsis. Y eso de alguna manera podría inhibir de alguna manera esta amígdala que está hiperactiva y generar de alguna manera una mejoría en la depresión. Y el hipocampo, esto es algo muy importante, que los antidepresivos aumentan el número de sinapsis y neurogénesis en el hipocampo. Esto está bastante estudiado y es una, digamos, una acción de estos fármacos muy importante, porque la atrofia hipocampal te da déficit cognitivo. Estos pacientes en general mejoran lo anímico, pero quedan con un déficit cognitivo, y esto de alguna manera es algo neuroprotector. Lo va a ayudar al paciente a que de alguna manera mejore un poco esto que tuvo afectado el hipocampo. El estrés crónico pasa un poco lo mismo. El paciente es muy estresado, se afecta el hipocampo, y los antidepresivos tienen un rol importante ahí, y eso me parece interesante. Otra vía que se altera en la depresión es la vía mesolímbica. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos esquizofrenia, pero la vía mesolímbica es una vía que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens. ¿Qué pasa en esa vía? Esto lo vimos cuando vimos el bupropión en el tratamiento de las adicciones. ¿Ustedes se acuerdan que el bupropión era un fármaco que cómo actuaba? A ver si habla alguno un poquito, si yo descanso. ¿Cómo es el mecanismo del bupropión? A ver, ¿en cuál? El sistema dopaminérgico, o el sistema de recompensa. Exacto. Actúa en el sistema dopaminérgico. Entonces, como esta vía, en realidad que va del área tegmental ventral al núcleo accumbens, que es el circuito de la recompensa, la dopamina está disminuida, lo que marcaría una posibilidad de la anhedonía, que es la incapacidad de sentir placer, y está afectada también en los trastornos por consumo de sustancias o en el tabaquismo, que es, digamos, una adicción. Lo que hace el bupropión es aumentar la dopamina en esa parte y te aumenta, como vemos acá, la disponibilidad de dopamina en el núcleo accumbens. Entonces ese paciente como que corregiría de alguna manera ese déficit con un fármaco. Bueno, los neurotransmisores, acá vamos a charlar hoy puntualmente de 3 neurotransmisores como los más importantes,
que son la norepinefrina, la dopamina y la serotonina. Los fármacos van a actuar todos por acá. Lo nuevo, porque esto ya lo vieron en autónomo, cómo se formaba la dopamina, es a través de la tirosina, la dopa, ya lo saben, y la serotonina, el precursor es el triptofano, que da el 5-hidroxitriptofano, y después te da la serotonina, que se metaboliza por la MAO. Esto lo agregué este año porque me parece importante que conozcan un poquito, si bien son complejos, pero ayudan un poco a entender los antidepresivos, es qué tipo de receptores tenemos de serotonina. Tenemos receptores presinápticos, que son los receptores 1A y 1D, 5-HT1A, 1D, que lo que hacen es disminuir de alguna manera la síntesis, o sea, la exocitosis de los neurotransmisores, ¿no? Cuando la serotonina actúa acá, baja la cantidad, o sea, disminuye actúa como un autorreceptor. Y los postsinápticos son estos, después lo miran bien, algunos están unidos a proteína GI, otros a GQ y los otros a GS. La mayoría están unidos a proteína G, menos el 3, que está unido a un canal iónico activado por ligando, que es el responsable de alguna manera de algunas cuestiones gastrointestinales que dan estos fármacos como efectos adversos. Esto básicamente un poco lo mismo, la transmisión de la serotonina. Ustedes ya saben cómo actúa, digamos, cómo es todo lo que es la síntesis de un neurotransmisor. Y acá, una vez que la serotonina se libera de la sinapsis, ahí como habíamos visto recién, están los receptores postsinápticos, los presinápticos, y acá hay un transportador que ya vamos a ver que algunos antidepresivos tienen acción a ese nivel. ¿Vamos hasta acá, más o menos? Claro. Esto es las vías de proyección serotoninérgica. La serotonina se sintetiza básicamente acá en el núcleo del RAFE y se, digamos, distribuye por todo el cerebro. Vamos con los fármacos. Los fármacos antidepresivos se descubrieron más o menos en el año 1950, los IMAO y los tricíclicos primariamente. Después salieron los IRS, el bupropión que hablamos recién, después los duales, la mirtazapina, la gomelatina, y los últimos que salieron son la vilazona y la vortioxetina, y ahora en la actualidad hay varios más en investigación. Esta es una clasificación de los antidepresivos, de acuerdo, no sé de acuerdo a qué, porque la verdad que no estoy muy de acuerdo con la clasificación, pero bueno, esta es supuestamente sobre el mecanismo de acción, inhiben la recaptación de serotonina, inhiben la recaptación de serotonina y noradrenalina, de dopamina y noradrenalina, los antagonistas de los receptores de monoamina, los antagonistas de los 5-HT2C, los inhibidores de la MAO, los tricíclicos, que los nombran por su estructura química, no sé por qué lo ponen por su estructura química, y los multimodales, que son nuevos y tienen un nombre así medio raro como para que se puedan vender. Entonces, los IRS tienen como un mecanismo en común. Todos los IRS hacen esto, bloquean el CERT. El CERT es un transportador. Lo que hace el CERT es meterte la serotonina para adentro. Entonces, vos si lo bloqueas, te queda más serotonina en el espacio intersináptico. Este es el mecanismo general. O sea, cuando uno le pregunta cómo actúan los IRS, usted tiene que decir, bloquean el transportador de serotonina. Pero no es solamente eso, porque eso casi te lo dice el nombre, sino ir un poquito más allá. Y podrían venir un poquito más allá, podrían decir a lo mejor esto, que los IRS tienen acciones tempranas y acciones a mediano y largo plazo. Cuando alguien toma un antidepresivo, un paciente que tiene depresión, tarda en hacer efecto en general. No es que es inmediato, no es que el paciente empieza a tomarlo y a la semana ya se encuentra bien. En general se demoran entre 2 y 4 semanas, que es la latencia, y es un poco por esto. Porque primariamente la serotonina va a actuar sobre estos autorreceptores que se acuerdan que lo que hacían era disminuir los impulsos de serotonina, entonces es como una latencia, o sea, ahí no tenés mucho beneficio, porque vos tenés de alguna manera bloqueado acá para que haya más cantidad de serotonina, pero te está frenando, digamos, la liberación, un autorreceptor. Con el tiempo, estos autorreceptores se empiezan como a desensibilizar y ya tenés como una concentración más importante de serotonina y empiezan a hacer las acciones a mediano y largo plazo. Lo más importante es esto, es lo que ocurre más a mediano y largo plazo, que son acciones a nivel de proteína G, que son estos receptores, el 4, el 6 y el 7, que como se los pasé medio rápido, pero después lo pueden parar, estaban unidos a proteína GS. La proteína GS, esto se acuerdan de autónomo, actúa sobre la adenilatociclasa, aumenta el AMP psíquico y activa a una proteína quinasa A. ¿Se acuerdan que hacían las quinasas? Fosforilaban, muy bien. La quinasa lo que hace va a fosforilar. ¿A quién va a fosforilar? Al CREP.
El CREP fosforilado lo que va a hacer es, se va a unir al CDP, que es el factor, la proteína de unión al CREP, y eso lo que va a hacer es activar, digamos, la transcripción de diferentes, digamos, por ejemplo, de BNF, o sea, son de diferentes sustancias o neurotransmisores que están implicados en ¿qué? En esto, en la supervivencia celular, en la neurogénesis, en la sinaptogénesis, en la neuroplasticidad y en la potenciación a largo plazo. O sea, son todos efectos beneficiosos o protectores del cerebro, que era un poco lo que veíamos que hacían los antidepresivos para mejorar estas afectaciones que tenían los pacientes en el hipocampo y demás. Bueno, esto es lo que se ve que hacen los antidepresivos a largo plazo. Por eso es la utilidad de dejarlos durante un tiempo adecuado y no cuando el paciente está bien retirarlos, porque todo esto no termina pasando, o sea, como que te quedas en el camino. Y esto se los pongo como para que tengan una idea, no es que necesitan necesariamente saberlo, si alguno se lo sabe mejor, es que cada uno de los IRS es un poco para mostrarle algo que es un grupo pero que tiene como características bastante distintivas entre ellos, no son muy parecidos. Entonces, ¿esto qué lo hace? Y lo hace a que algunos sirven para alguna cuestión, por ejemplo, para algún trastorno de ansiedad y otros no, o que entre ellos en realidad algunos es más activante, el otro es más sedativo, en cuanto a los efectos adversos, en cuanto a cuestiones de conveniencia también, porque uno tiene más interacciones. Entonces, digamos, es como algo más que tiene cada uno y lo hace distintivo en la clínica también. Todos, como yo les dije, es bloqueo del CERT. No es que ustedes dicen la fluoxetina es un antagonista del 5H12. Sí, pero ¿cuál es el mecanismo de acción que tiene? En realidad es el bloqueo del IRS. Este es un mecanismo de acción que también tiene el de la fluoxetina, pero no es digamos, el que tienen que decir primero. Si yo bloqueo este receptor, que justamente es un receptor serotoninérgico, ustedes estaban hablando de la serotonina, mejora un montón de cosas. Acá lo estoy bloqueando. ¿Cómo es la historia? O sea, yo necesito más serotonina. Bueno, ahí se dan cuenta que no es tan sencillo el asunto. Hay lugares donde la serotonina tiene que estar bloqueada. Por ejemplo acá, este receptor, al bloquearlo, me va a aumentar la liberación de dos neurotransmisores en la corteza prefrontal, que son la dopamina y la norepinefrina. Y eso tiene implicancias en el estado del ánimo. O sea, que tenga esta acción es positiva. Pues es algo que a mí me ayuda. Después tiene un bloqueo del NET, que eso en realidad le haría un efecto más noradrenérgico, pero bueno, digamos, eso es más secundario. Fíjense la dopamina. Te bloquea también, aparte del IRS, te bloquea del CERT, perdón, te bloquea el DAT, como decíamos en el bupropión. No es el bupropión, no es que dice eficacia relevancia clínica desconocida, o sea, pero tendría una acción sobre la motivación, la concentración, tiene una acción dopaminérgica. El efecto sigma, dice ahí ansiolítico, la verdad que es como bastante, todavía un poco ahí, no sé si sabe muy bien qué hace ese efecto. La paroxetina también tiene un bloqueo del NET, y acá aparece algo que no tenía el resto. Dice, bueno, che, bloqueé el M1. ¿Y qué hacían los antimuscarínicos? Bueno, me salió la fotito, yo quería que apareciera después. ¿Qué hacían los antimuscarínicos? Los anticolinérgicos, cuando se bloqueaban. ¿Qué efectos generan en el cuerpo? Ahí un poco lo tienen algunos. Constipación. Constipación. ¿Qué más? Te seca la boca. Sueño, visión borrosa. Son síntomas antimuscarínicos. Bueno, nada, no lo tenía el resto. No te hace la acción antidepresiva esto. Puede ser un efecto como no deseado. Y acá también tiene una acción que es el bloqueo de la óxido nítrico sintetasa y genera disfunción sexual. Ya vamos a ver qué efectos adversos tienen los IRS. Pero acuérdense que la paroxetina también bloquea a óxido nítrico, a esta enzima. La fluoxamina, nada, no se usa mucho acá para depresión, en realidad es más para el TOC. El citalopram en realidad también se quedó un poco medio en desuso porque ahora salió el escitalopram. Bueno, acá tienen qué características tiene. Esto es medio fino, pero bueno, no quiero perder mucho tiempo con esto. Pero lo que sí recuerden es que tiene cierta acción antihistamínica y que tiene una acción inhibitoria del citocromo. El que más se usa es este porque de alguna manera le quitaron esos efectos que tenía el citalopram como de alguna manera negativos, hicieron una molécula un poco más, digamos, más mejorada en ese aspecto, en cuanto más que todo a perfiles de seguridad y de conveniencia. Bueno, acá tenemos las dosis, esto en realidad no hace falta que lo sepan. Sí, por ahí, esta cuestión es como lo dejo ahí como para que lo tengan después y lo miren. Me importa marcarle como distintivo esto.
Fíjese en la fluoxetina, la vida media de las fluoxetinas es de 24 a 72 horas, el resto estaba más o menos en un día, pero tiene un metabolito que dura de 4 a 16 días. O sea que si ustedes están dando fluoxetinas, queda ese metabolito durante muchísimo más tiempo que puede tener algunas, digamos, implicancias después en el uso. Y las interacciones, que pueden ser farmacodinámicas y farmacocinéticas. Las farmacodinámicas es síndrome serotoninérgico. Cuando vos mezclás un IRS, por ejemplo, con un IMAO, que ya vamos a ver de qué se trata, u otro fármaco serotoninérgico, o sea, la venlafaxina, tenés este riesgo de un cuadro que es potencialmente grave. Y las interacciones farmacocinéticas es principalmente la inhibición del citocromo, que yo ahora les paso una diapositiva cuáles son menos inhibitorios, pero fíjense, la más, digamos, segura es el citalopram, el escitalopram y el citalopram, más que todo el escitalopram, y las que más bloqueo generan, o sea, más inhibición, son paroxetina, fluoxetina más que todo, y sertralina ahí en el medio. Este es un cuadrito, no hace falta que lo sepan, por supuesto, pero si en algún momento tienen un paciente y está medicado con otros medicamentos, ustedes dicen, bueno, toma escitalopram. Bueno, fíjate, el escitalopram casi no tiene inhibición con nada. Pero si se toma, no sé, paroxetina, que veíamos recién que tenía, bueno, acá, o sea, hay que ver si te inhibe el metabolismo, qué va a pasar con la otra droga que está tomando. Si se metaboliza por el mismo citocromo, ¿va a aumentar o va a disminuir la concentración de la otra droga? Va a aumentar. Entonces ahí van... Exacto, o sea que vamos a tener que tener cuidado con eso, por ahí puedo tener algún riesgo, digamos, porque esto es un inhibidor. Entonces un paciente que, por ejemplo, hasta lo que vemos hasta acá, por una cuestión de seguridad, que está muy medicado con otros fármacos, ustedes no saben qué interacciones tienen, ¿qué hacen? ¿Qué le dan de los que vimos recién? Podría ser una buena opción. Bueno, esto se lo puse, traté de agrupar efectos adversos, precauciones, como para que les queden conceptos bastante claros, porque esto es medio difícil de acordarse, pero una cosa así como muy general, 3 precauciones y advertencias y una cuarta casi para todos los psicofármacos, pero estas 3 para antidepresivos. Esto, aumento de ideas y de suicidio en menores de 24 años. Esto es un warning que puso la FDA. Después de esa edad no se vio, pero hasta los 24 sí. Aumento de la probabilidad de precipitación de un episodio maníaco o mixto en pacientes con riesgo de trastorno bipolar en monoterapia. Vimos que los pacientes bipolares, justamente yo les decía que tenían ese episodio maníaco. Si yo le doy un antidepresivo y no le estoy dando un estabilizador del ánimo, tengo este riesgo. En realidad un trastorno bipolar de tratamiento no es con antidepresivos en la depresión, en general se usan otros fármacos, pero es el riesgo. Convulsiones y, bueno, el tema de la conducción de los vehículos y demás. En realidad se supone que son antidepresivos, pero se estudió, acá tienen el ensayo, se estudió que en ese grupo de pacientes que tomaban antidepresivos, a pesar de estar tomando antidepresivos, generalmente se da en un es como el primer momento que vos le das el fármaco. Es como ¿Cómo? En general, el mayor riesgo del aumento de las ideas suicidas y suicidios es claro, cuando tenés latencia del fármaco. Y bueno, igual es como medio complejo porque hay muchos pacientes de esos que eran bipolares y que terminaban siendo pacientes que se activaban y que eso generalmente les generaba digamos, una disfunción. ¿Tiene relación con los autorreceptores eso de que inicialmente, como aumentaba mucho la serotonina, se activaban los autorreceptores? Eso lo que yo les mostré del inicio de acción temprana, lo que te muestra eso es el tiempo que te tarda el fármaco. Esto es lo que hicieron en realidad. No es tanto asociado al mecanismo de acción, porque el ensayo clínico no miran el mecanismo de acción, sino miran lo que pasa en los pacientes que toman antidepresivos. Bueno, siguieron a pacientes y se vio, antes era hasta los 18 años y ahora del 2006 hasta los 24. ¿Qué quiero decir con esto? Tengo un paciente con depresión que tiene 22 años y le doy un antidepresivo, se lo puedo dar, pero no le digo, venite dentro de un mes a ver cómo te fue con la medicación. No, la semana que viene te quiero acá. La semana que viene sí, si no lo tomes. O dentro de 15 días, ya vamos a ver cuándo lo citamos. Por el riesgo del switch, por el riesgo de la ideación suicida, no los puedes largar a nadie, pero menos a esa edad hay que controlarlos. Igual es un efecto adverso, no es que todos los pacientes que toman antidepresivos van a tener más ideas suicidas, por ahí no, pero bueno, uno tiene que saberlo. Efectos adversos.
Bueno, la acción serotoninérgica, yo se los dividí así, que tienen que ver con el efecto secundario. O sea, el fármaco bloquea esto y por la serotonina que yo tengo acá en el espacio intersináptico, tengo 4 efectos adversos como más frecuentes. Entonces, ¿cuáles son los efectos adversos más frecuentes de los IRS en el final? Bueno, trastornos sexuales, trastornos gastrointestinales, efectos activantes del sistema nervioso, sudoración y cefalea. Muy bien. Ahora decime cuáles son los más graves. Bueno, aumento del riesgo de sangrado, hiponatremia, síndrome de descontinuación. ¿Sabe lo que es el síndrome de descontinuación? Si yo le estoy dando a un paciente un antidepresivo y se lo saco de golpe, digo, bueno, no tomes más. Pueden tener síntomas como que son muy molestos para el paciente, como pueden tener mareos, alteraciones más ansiedad, un estado de despersonalización. Son síntomas muy molestos que se mejoran cuando el paciente lo vuelve a tomar. Bueno, no, tomarlo de vuelta, lo vamos a retirar más de poco. Evidentemente no fue así. El síndrome serotoninérgico, que es ese que yo le decía, que en realidad es un cuadro muy grave, que cursa con confusión, a veces en algunos casos con hipertermia, y puede llevar a un paciente a un estado de una internación y, bueno, potencialmente grave. Aumento del riesgo de fracturas y la prolongación del QT. Esos son los más graves. ¿Cuáles son las indicaciones? Bueno, esto se los dejo para que lo miren después ustedes, pero ven que van más allá de la depresión. Yo ahí la dejo como porque después vamos a ver ansiedad la semana que viene. Entonces pueden ya ir mirando, mira, la paroxetina y el citalopram van para el trastorno de ansiedad generalizada, para la ansiedad social va la sertralina y la paroxetina. Hay algunos que también tienen otras indicaciones que van más allá de la depresión. Para la bulimia, eso no lo vemos, se lo dejo como para que lo tengan. Eso en relación a IRS. IRS es como el grupo más importante que tiene que conocer, pero no es el único. Eso como lo más, digamos, creo que lo más simplificado que se lo puedo dar de IRS es eso. Acá tenemos inhibidores de recaptación de serotonina y noradrenalina, es lo que dijimos de los IRS y se le suma un efecto noradrenérgico. Bloquea otro transportador que es el transportador de noradrenalina, que es el NET. Hay varios, están la venlafaxina, la desvenlafaxina. Esto en realidad es a modo que conozcan cuáles son los fármacos. Nosotros le vamos a preguntar más que todo venlafaxina y duloxetina principalmente. Este acá no se usa, que es el más bloqueador del NET. Acá tienen algunas cuestiones relacionadas a la cinética. También después no quiero detenerme en esto porque es muy teórico, después lo paran y lo ven. Por ejemplo, la fluoxetina tiene una vida media corta, la venlafaxina, si ustedes lo dan la presentación común, que no es XR, la tienen que dar 2 veces por día porque es de 3 a 5 horas, o bien una deliberación prolongada y esa se puede dar una vez por día. Efectos adversos, los que vimos de los IRS, los repiten, todo lo que acabamos de decir, más efectos de activación de acción noradrenérgica. ¿Cuáles son? Efectos cardiovasculares. Usted sabe que la noradrenalina aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, aumenta la presión intraocular. Son pacientes hipertensos, tienen más riesgo con esto. Midriasis y el aumento de peso, la disminución de peso, la verdad que no sé si es muy así, pero bueno, está descrito. Acá tenemos los fármacos duales con las indicaciones aprobadas. Fíjense que en ansiedad hay algunos, como venlafaxina, en pánico, en ansiedad generalizada, venlafaxina y duloxetina, y en ansiedad social, venlafaxina. Estos son los dos grupos de fármacos que tienen indicaciones más allá de la depresión. Ya vamos a ver que el resto queda en depresión y ahí paró. Bueno, después esto es algunas cuestiones de eficacia que lo vemos al final en más detalle. Este es el bupropión, sí, el bupropión, que como ustedes vieron en sensación tabáquica, tiene un bloqueo de la dopamina, pero también tiene un bloqueo de la norepinefrina. Es un fármaco dual, pero en vez de modular serotonina y noradrenalina, como lo hacía la venlafaxina, modula la dopamina y la norepinefrina. Bueno, estas son cuestiones relacionadas a la cinética y demás. Efectos adversos, también lo vieron en su momento, puede generar a veces disminución del apetito, se queda la boca, erupción cutánea, esto es medio raro, sudoración, y lo más severo es esto, el aumento de la presión arterial, la potencial disminución de peso, y los cuadros psicóticos, por el efecto dopaminérgico, la verdad que está descrito, podría ser también. Está contraindicado en trastornos convulsivos. Esta es una pregunta que le pueden hacer. ¿Cuál es el antidepresivo que ustedes no usarían en un paciente que tiene convulsiones? Bupropión.
¿Por qué? Porque es el que más... Yo les dije cuando le hablé de IRS, y le dije precauciones de advertencia de todos los antidepresivos, y le dije convulsiones, bueno, es de todos, pero de este, ni hablar. Si tiene convulsiones, ni cerca el bupropión. Diagnóstico actual o previo de bulimia o anorexia nerviosa y obviamente el uso con un IMAO y demás. Este tiene acciones, indicaciones que van más allá de la depresión, como por ejemplo lo que vieron ustedes para dejar de fumar, y en un trastorno afectivo estacional, que es un trastorno que tiene cierta evidencia. Vamos con la mirtazapina. La mirtazapina son antagonistas de los receptores alfa-2 presinápticos. Esta diapositiva estaba en la clase de autónomo. ¿Ustedes se acuerdan qué hacen los receptores alfa-2 presinápticos en las neuronas noradrenérgicas? Tampoco está ahí, pero bueno. ¿Qué hace? ¿Qué hacía? ¿Cómo? Autorreceptores. O sea, aumenta la liberación del neurotransmisor porque al ser inhibidores de la liberación, al bloquearlos, aumenta. Claro, pero normalmente un alfa-2, cuando la noradrenalina, la norepinefrina, se libera al espacio intersináptico y va al alfa-2 y lo estimula. ¿Qué pasa? Exacto, no libera más. O sea, se va a disminuir la liberación de norepinefrina. Lo que hicieron con los antidepresivos, lo que le interesa es que haya más norepinefrina, no menos. Entonces dijimos, bueno, lo bloqueamos. No bloquea como el IRS un transportador, bloquea un receptor alfa-2. Pero no solamente bloquea el receptor acá, sino también lo bloquea en las neuronas serotoninérgicas. Que los receptores alfa-2 hacen lo mismo que en la noradrenérgica, pero a diferencia de aumentar la liberación de norepinefrina, aumenta obviamente la de serotonina porque esa neurona no tiene norepinefrina. Entonces cuando la bloqueamos, aumenta la liberación de la norepinefrina, por eso se llama heteroreceptor, porque es, digamos, un receptor alfa que está en una neurona serotoninérgica. O sea, que si ustedes miran esto, dicen, bueno, la mirtazapina es parecida a ¿cuál? De los que vimos viendo, por lo que modula, ¿a un IRS o un dual como la venlafaxina? ¿Qué les parece más? Tiene modulación de dos neurotransmisores. Al dual. Exacto. Es más parecido a la venlafaxina, nada más que la otra actuaba sobre un transportador y esta actúa sobre un receptor. Pero te está modulando dos neurotransmisores muy parecidos a la otra. Sin embargo, no se llama dual. Se llaman agonistas de los receptores alfa-2. Pero tiene algunas cuestiones que la hacen un poquito, digamos, de alguna manera sucia, por decirlo de alguna forma, a la mirtazapina, principalmente es esta, que es muy antagonista H1, entonces aumentan mucho de peso los pacientes. Usted me puede decir, bueno, pero vos dijiste que la melancolía bajaban de peso, tenían anorexia. Sí, está bien. Si la paciente tiene, no sé, bajó 20 kilos de peso, le puedo dar esto. Pero si llegó al peso normal y la sigue tomando, sigue aumentando, no importa que ya no esté más melancólica. Y bueno, en algún momento puede ser un problema. Entonces, ¿es un efecto adverso? Sí, en algunos casos puede llegar a ser beneficioso, pero la verdad que a la larga complica esto. Bloquea el H3, que yo le dije que era un receptor que estaba unido a un canal iónico que generaba todos efectos gastrointestinales. Bueno, dijeron, lo bloqueamos y mejoramos ese perfil que los IRS tenían y tienen como principal efecto adverso, segundo, que era lo gastrointestinal. Y bloquearon este receptor, que es el 5-HT2, como lo hacía la fluoxetina que vimos, pero este receptor lo que hace normalmente es generar, cuando se estimulan estos receptores por la serotonina, generan principalmente la disfunción sexual. Entonces dijéramos, lo bloqueamos y tendríamos un beneficio a nivel de lo sexual. Entonces, en teoría debería dar un poquito menos de disfunción sexual. Bueno, acá tienen toda la cuestión farmacocinética y demás, que después lo ven. No hay nada muy... tiene, digamos, un poquito de sustrato del citocromo 3A4, por lo cual hay que tener cuidado cuando uno da algún otro inhibidor o inductor, ahí puede afectar. Se dan generalmente 30 miligramos, la dosis es de 15 a 45. Y los efectos adversos, como yo recién les dije, más frecuentes son estos, y estos son los más graves o más severos. Este es un riesgo que hay que tener en cuenta, hay que pedir un hemograma, puede generar agranulocitosis, no es menor. Por el efecto que dijimos recién, que aumentaba la noradrenalina, también te puede aumentar la TA. Discontinuación generan todos, acaticia. La hiponatremia es raro, tiene como un perfil
digamos, de lo que es el colesterol y todo eso medio negativo y aumenta las transaminasas, y el QT también puede alterar. Este está aprobado solamente para depresión, no está aprobado para ninguna otra enfermedad. Este es otro grupo que son los antagonistas, los receptores 5-HT2C y agonistas de la serotonina, que está dentro de este grupo un solo fármaco, como vimos recién. En el de recién estaba mirtazapina y mianserina. Yo no le quise complicar la vida, le puse solo mirtazapina, son bastante parecidas. Y acá no hay otro, solamente la agomelatina, que el mecanismo que tienen es esto. Bloquean este receptor. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo que el receptor 5-HT2C aumentaba la liberación de la norepinefrina, la dopamina, la corteza cerebral? Es esto que se ve acá. Dijeron, bueno, vamos por ahí. Pero no modula, no aumenta la serotonina. Lo que hace es bloquear un receptor. Punto. Ese es el mecanismo que tiene. Por lo cual, bueno, acá están las cuestiones farmacocinéticas. Esa es la dosis, entre 25 y 50. Y después lo demás tiene cierta acción con este citocromo 1 a 2, o sea, por lo menos en pacientes que están tomando algún medicamento que puedan modificarlo, tienen que tener cuidado con la dosis. Y los efectos adversos más frecuentes, en general, son ansiedad, cefaleas, mareos, somnolencia, por ahí pueden tener. Algún que otro paciente, si bien tiene melatonina, puede quejarse de insomnio, migraña, trastornos intestinales y la hiperhidrosis o la sudoración, que también la dan los SIRS. Pero acá hay un tema que tienen que saberlo y es muy importante con la agomelatina, es esto: daño hepático. Hay casos de pacientes que han tenido aumento de las enzimas hepáticas y hepatitis por el uso de agomelatina, por lo cual hay un protocolo que tiene que controlar la función hepática. A ustedes le dan al paciente agomelatina y se lo tiene que controlar. No es que le dan agomelatina, bueno, no. Antes de iniciar el tratamiento le piden un hepatograma. A ver cómo está, normal, listo, arranca. Entonces después se le pide eso a las 3 semanas, a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6 meses, o 12 semanas y 24 semanas. Eso sí o sí. Si el paciente en algún momento triplica el límite superior de normalidad de las transaminasas, se suspende. Y obviamente en cualquier momento que ustedes consideren, también le pueden volver a pedir un hepatograma. Pero no veníamos viendo que los antidepresivos requerían un control estricto por ejemplo, de laboratorio, no sé, ¿no? Esto sí o sí. ¿Querés preguntarme algo? Eso que decía de la dosis que se daba de noche, ¿es por la somnolencia y cansancio? Sí, se da de la noche. Yo en realidad el resto, viste que no les hablé mucho de horario. En general los antidepresivos se dan de día. Pero eso se da de noche. Este se da de noche. La mirtazapina también se da de noche porque tiene un efecto, vimos, antihistamínico, ¿no? Que generaba sueño. Entonces, sí o sí la mirtazapina, si no está todo el día dormido. Este sí o sí, porque también tiene agomelatina, se da de noche. Y el resto generalmente damos de día. De almuerzo, desayuno, ¿no? No de noche. Bueno, está contraindicado en insuficiencia hepática, obviamente si es hipersensibilidad a uno de los medicamentos. Uso con otros inhibidores del citocromo. En realidad no se tiene que usar asociado a otro antidepresivo, pero bueno, si le damos fluoxamina, que es un inhibidor del citocromo 1 a 2, o ciprofloxacina, un antibiótico, también puede tener problemas. No se recomienda en niños y adolescentes, eso en general es muy poco, sabe que hay una charla en particular en niños y adolescentes, no se recomienda, y en mayores de 75 tampoco hay muchos estudios con agomelatina. O sea, se usa para depresión en adultos, básicamente. Bueno, ya está faltando poco para terminar con los grupos y paramos un minutito. Los antidepresivos tricíclicos. Estos fármacos, cuando yo les presenté al inicio de la clase, dije, bueno, en 1950 salieron los IMAO, los tricíclicos, bueno, fueron los primeros fármacos que mostraron eficacia para la depresión. Y durante bastante tiempo fueron los únicos fármacos que había para el manejo de esta enfermedad. Hoy ya no forman parte de la primera elección en la terapéutica, pero por cuestiones más que asociadas a seguridad. Y modulan, en su mayoría, el sistema serotoninérgico y noradrenérgico con alta incidencia de efectos adversos, molestos y riesgosos. O sea, son como una especie de duales, ¿no? No todo el grupo, pero la mayoría son duales. Como para tener un concepto así, son duales que tienen algo más que la venlafaxina. O sea, que ya vamos a ver qué es. Bueno,
La estructura química es una estructura que tiene 3 anillos, bueno, eso es la estructura química del fármaco. Y acá tienen, por ejemplo, algunos que son aminas terciarias, otras que son aminas secundarias, y qué diferencia tienen básicamente en cuanto al bloqueo. Bueno, después si quieren lo ven, esto es bastante más fino. Pero esto sí es importante, que es el mecanismo de acción. Fíjense, bloquean el SERT, bloquean el NET, la mayoría, bloquean el 5-HT1, o sea, ganancia de peso, somnolencia, más con la amitriptilina, bloquean el M1, todo lo que vimos antimuscarínico, bloquean el alfa-1, hipotensión, mareos, somnolencia, y bloquean los canales de calcio, de sodio, arritmias, convulsiones. Y son antagonistas también del receptor 5-HT2A, que eso era algo bueno, por decirlo de una manera. De acá, ¿qué es importante? Bueno, acá tienen la dosis, eso pues lo ven. Esto es importante. Dice, estrecho índice terapéutico. Un paciente con depresión, usted le dan un medicamento que tiene un estrecho índice terapéutico. Ustedes saben que los pacientes con depresión muchas veces intentan suicidarse y muchas veces lo intentan con fármacos. O sea, ojo, te puede dar arritmia, te puede dar convulsiones, se puede morir el paciente y la verdad que es algo que los hace más complejos a la hora de manejarlo. Acá tenemos la dosis y de acuerdo a la dosis el nivel plasmático de cada uno de los fármacos, pero en líneas generales, si uno tiene niveles plasmáticos de 500 nanogramos por mililitro por encima ya son tóxicos y en 1000 ya es potencialmente mortal. O sea, que 10 veces la dosis utilizada puede ser letal. 10 veces la dosis no es tanto, no es mucho, ¿no? No es, o sea, si el paciente está tomando una pastilla por día y tiene una caja de 30, saquen la cuenta cuánto puede tomar. Ni hablar si dejó el antidepresivo en la casa y hace 5 meses que no lo toma. Tiene un par de fármacos. Bueno, efectos de interacciones, síndrome serotoninérgico, efectos sedativos, arritmias y las interacciones farmacocinéticas, que esas después la miran bien, pero bueno, todo tiene que ver con el citocromo. Está aprobada para la depresión, excepto la clorimipramina, no está aprobada por FDA, pero la verdad que es un fármaco que tiene mucha, eficacia en depresión. Sí la aprobaron en Europa, bueno, no sé, ahí. Sí está aprobada para el TOC y tiene también muy buena eficacia y bueno, y la imipramina que se usa en la enuresis de los chicos. Y el último grupo, no, me queda otro más, son los IMAOs, que en realidad estos también en relación al perfil de seguridad, básicamente lo voy a pasar medio rápido, ya casi no se usan, o sea, digamos, lo que hacen es inhibir a la monoaminoxidasa y de esa manera te aumentan la concentración de los neurotransmisores, ¿no? Acá te tienen la MAO-A que metaboliza la serotonina, dopamina, norepinefrina, la B, serotonina y dopamina, y el que más se usa es o que se usaba en realidad, es la tranilcipromina, que es no selectivo y bloquea la MAO-A y la MAO-B. Ahí le puse la tranilcipromina porque como les decía, que es la que más se usa. La guía de CANMAT, que es una guía de depresión, o sea, de todos los trastornos mentales, la pone como fármaco de tercera línea, pero línea de recomendación, no de eficacia, o sea, por una cuestión de seguridad principalmente. Y acá tienen todos los efectos adversos. Este es el más importante para tener en cuenta, que es el efecto, las crisis hipertensivas en los pacientes que comen alimentos ricos en tiramina. Ya les voy a mostrar cuáles son principalmente. Y no pueden comer ciertos alimentos, lo cual hace complejo un poco el tratamiento. Tiene efecto antimuscarínico, dan trastornos sexuales, aumenta las transaminasas, tienen como varias cosas que los hacen más complicados. Y acá tenemos, bueno, obviamente pacientes que tienen riesgo de hipertensión o no se pueden usar. Y acá están las interacciones alimentarias con quesos como más duros, ahí tienen muchas interacciones, eso genera mucha tiramina, porque la tiramina se metaboliza por la MAO. Como yo la tengo bloqueada con el fármaco, tengo más riesgo de hacer una hipertensión.
También son los licores, el vino tinto. Bueno, acá tienen todos los productos fermentados. Todos esos son los fármacos que en realidad, los medicamentos que el paciente le tiene que decir, no comas, no tomes café, no comas chocolate. La verdad que, o evita, es medio complicado, ¿no? Preferimos el otro, ¿no? Hay teniendo otras opciones. Síndrome serotoninérgico, estos sí que están totalmente prohibidos mezclarlo con otros fármacos. Es más, hay que hacer, no sé si lo puse después, un lavado, o sea, hay un tiempo que hay que esperar de no darle nada al paciente. O sea, suspendemos el que venía tomando y esperamos un tiempo para darle esto. El efecto queso tiramínico, que se puede dar también con el L-Dopa o fármacos simpático-miméticos, y el aumento de riesgo de convulsiones, la hipoglucemia. Generan hipotensión, o sea, dan hipotensión, pero el riesgo es de la crisis hipertensiva cuando comen esto con la tiramina. Bueno, y nada más. No lo dije, no lo puse este año lo del tiempo, pero son fármacos que uno si está tomando, y generalmente les puede pasar que ustedes vean un paciente que viene, hoy yo ya no veo a nadie con IMAO, pero si hay alguien que viene tomando una tranilicipromina y ustedes le quieren cambiar a otro fármaco, tienen que ir a buscar cuánto tiempo tienen que esperar, porque depende del fármaco cuánto tienen que esperar para darle el otro nuevo fármaco. Por ejemplo, la fluoxetina, que yo les dije que tiene una vida media del metabolito como de 2 semanas, tienen que esperar 5 semanas para darle fluoxetina. O sea, si venía tomando. O sea, es como que bastante complejo. Igual, en la práctica no lo van a ver casi a los IMAO. Tricíclicos y hasta lo de IMAO, hasta IMAO sí, todos. El IMAO es menos raro. Y estos son los multimodales, así como súper novedosos. Bueno, multimodales tienen más de un target de acción. Eso quiere decir multimodales. ¿Vimos alguno que tenía más de un target de acción? O sea, que actuaban, por ejemplo, no sé, en un transportador y en un receptor. ¿O no había ninguno que actuara en 2 lugares distintos? Sí. No, sí, los duales actuaban sobre 2 transportadores. Pero, por ejemplo, que actúe sobre un receptor como el CERT y que bloquee, no sé, el 5-HT, no sé, 12. Había alguno que generaba, vimos, un montón. Los tricíclicos, son viejísimos, generaban bloqueo del 5H12. Pero no son multimodales, son tricíclicos. Estos son multimodales. Entonces, bueno, bloquean los dos el CERT, tienen ese mecanismo y se les surgen, digamos, estos efectos que los hacen distintos. Actúa sobre el 5HT1A. Esto es un receptor postsináptico, no es el autorreceptor que veíamos que te bajaba la concentración de serotonina, sino es un postsináptico que está más vinculado a lo que es la ansiedad, la depresión, o sea que sería un beneficio que sea agonista de este receptor. Y esta otra, que es la vortioxetina, tiene todas estas acciones, y entre ellas el bloqueo del 5H3 principalmente es lo que se está, digamos, investigando. No está muy claro cuál es el mecanismo que tiene, pero de alguna manera podría aumentar el glutamato y la acetilcolina en el hipocampo y en la corteza, y esos efectos podrían ser como procognitivos. Entonces, lo que, digamos, se está intentando pensar como este fármaco, como un fármaco potencial beneficio para esos pacientes que tienen cierta afección cognitiva y a través de este mecanismo por eso tendrían algún beneficio. Creo que con esto terminamos. Efectos adversos. Los más frecuentes y muy frecuentes, se los puse nada más que eso porque son los más frecuentes, son estos: náuseas y diarrea. O sea, es como la característica de cada uno. Y molestos. Después, en cuanto a la indicación, solamente en depresión. No hay indicación en otra patología.